Dice en Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Por qué dice que de mañana se paraba muy temprano siendo aún muy oscuro? Porque es ahí cuando nos debemos de parar en la madrugada. ¿Por qué? Porque nosotros al parar en la madrugada, ahí es cuando se levantan todos los que quieren acabar con Dios. Y entonces nosotros es cuando nosotros debemos de pelear esa lucha contra el enemigo. Por eso es que Jesús, él oraba en la madrugada. Yo sé que muchas veces el trabajo, el cansancio nos impide hacerlo de madrugada, ¿verdad? Pero sí tomémonos un tiempo, esforcémonos un poquito para poder orar en la madrugada, aunque sea unos 15 o 20 minutos, de acuerdo a nuestro tiempo. Dice, orar por la mañana nos muestra la prioridad que Jesús puso en hablar íntimamente con su Padre. Eso era lo primero que hacía por la mañana. Así es, miren mis hermanos, nosotros en las mañanas, pues primeramente debemos de darle gracias a Dios porque nos ha permitido abrir los ojos, porque nos ha permitido levantarnos, porque mucha gente no lo puede hacer y desgraciadamente la gente se levanta sin darle gracias a Dios por su vida. Entonces, cuando nosotros no le damos gracias a Dios por la vida que nos ha dado, pues nuestro día no está lleno de bendiciones, porque no le damos gracias. Debemos de darle gracias a Dios en todo momento, por la vida, por nuestra familia, por los hijos, cubrir todas sus salidas, sus entradas, para que ellos vayan bendecidos y así mismo nosotros también. Jesús oraba en la tarde. A medida que avanzaba el día, Jesús volvía a orar ante el Padre. Dice en Mateo 14:23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. ¿Por qué dice que Jesús despidió a la multitud? La oración debe de ser uno solo. ¿Por qué? Porque es una intimidad con nuestro Dios. No podemos orar junto con otra persona, porque entonces nuestra oración pues no la podremos llevar a cabo. Por eso es una intimidad con Él, es tener la comunión con nuestro Padre Celestial, pero nosotros íntimamente, ¿sí? Por eso debemos de orar en nuestra recámara, cerrada la puerta, a solas con Él. Así es como podemos lograr que nuestra oración llegue a Él. Pero ¿qué es lo que quiere Dios? Que nosotros nos arrepintamos, que lleguemos con un corazón justo, humildes y sencillos ante Él. Porque de nada vale la pena que nosotros estemos orando y orando si la verdad tenemos mucha falta de perdón. Muchas veces hemos criticado a mucha gente, entonces nuestras oraciones no pueden llegar a nuestro Padre. A veces decimos el por qué no llegan, pero si nos ponemos a pensar en nuestras vidas y en lo que somos, nos daremos cuenta que nuestra oración no va a llegar si nosotros no tenemos falta de perdón. Dice en Lucas 6:12, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Así es, hermanos, Jesús todo el día se la pasaba orando. Nosotros a lo mejor no podemos tiempo, pero en orar por nuestras labores cotidianas, el trabajo, pero también lo podemos hacer a través cuando estamos haciendo los quehaceres de la casa, cuando estamos bañándonos, cuando vamos en el auto. A todas horas podemos orar. No necesariamente tenemos que estar humillados ante Él, hincados, porque dice su palabra que Él busca el corazón, no la forma de cómo estemos orando, sino el corazón. Eso es lo que Él busca. Así estemos de pie, estemos de rodillas, pero siempre y cuando tengamos un corazón justo ante Él. Eso es lo que Él espera de nosotros, porque nosotros sabemos que Él es el dueño de todo, del oro, la plata. Él lo único que busca de nosotros es nuestro corazón sincero y que sea humillado ante Él. ¿Sí? Después de un día completo predicando la palabra, sanando a los enfermos y expulsando demonios, Jesús se sentía vacío, así que iba a orar para volverse a llenar. Así es, mis queridos hermanos. Jesús, después de ir a predicar y sanar enfermos, Él tenía que irse a volverse a llenar de la palabra de Dios.
Así es igual como nosotros, cuando vamos a la iglesia, nos llenamos de la palabra, pero no nada más es llenarla como una tinaja de agua, sino darla a conocer a todo aquel que lo necesita. Porque dice su palabra que si de gracia recibimos, de gracia debemos de dar. No podemos quedarnos con esa palabra nosotros, con esa bendición. También tenemos que transmitírselas a toda la gente que vemos, que necesita de Dios, porque la gente vaga en el mundo sin Dios, vaga sin paz, tiene muchos problemas. ¿Por qué? Porque está sin la paz de nuestro Señor Jesucristo, porque ellos no conocen. Pero nosotros que conocemos y que nos llenamos de su palabra, de esa bendición también debemos de transmitírselas a las demás personas que encontremos en nuestro camino, para así como fuimos llenados, irnos a vaciar ante ellos. Una vez más, aquí vemos cómo Jesús siempre tenía una actitud de oración durante el día completo. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo oraba Jesús? Jesús siempre oraba solo. Algunas veces lo acompañaban sus discípulos más íntimos, pero ellos se quedaban en cierta parte del monte y Jesús subía solo a orar. ¿Por qué? Porque la oración es algo personal con Dios. Dios quiere que cuando oremos, nuestra atención no esté dividida. Así es, miren, volvemos a lo mismo, tenemos que orar a solas con Él, tener una íntima relación con nuestro Padre, porque Él conoce nuestras necesidades, Él sabe lo que nosotros necesitamos, pero nosotros tenemos que decírselo, porque Él quiere que nosotros se lo digamos, ¿sí? Él conoce todas las necesidades, pero también nosotros debemos de pedirle conforme a su palabra. Por eso debemos de leer para saber cómo orar, porque muchas veces oramos, pero no conforme a su palabra. Pedimos, pero pedimos mal, pedimos a nuestros deleites. Y dice su palabra que Él primero quiere que nosotros lleguemos a Él y todo lo demás vendrá por añadidura. Primero Él quiere que nos arrepintamos y que le pidamos de corazón todo, y todo lo demás vendrá por añadidura. No debemos de pedir para nuestros deleites, no, debemos de pedir conforme a su palabra y a su voluntad. ¿Sí? Tenemos otra pregunta, dice, ¿cuánto tiempo oraba Jesús? De acuerdo a lo que podemos ver en la Escritura, la vida de oración de Jesús solía durar de 1 a 8 horas diarias. La meta de cada creyente debe ser orar al menos 1 hora diaria. Puede empezar orando 15 minutos, luego aumentar a 30 minutos y seguir aumentando hasta llegar a 1 hora. Toda oración del justo tiene poder, ¿sí? La oración del justo es lo que cuenta, porque muchas veces la gente ora y no ve nada claro en sus vidas. Pero ¿por qué no lo hay? Porque no somos justos ante Él. Y de nada sirve que estemos orando, es vana nuestra oración. Por eso la oración tiene que ser justa. Por eso mucha gente va a los pastores, porque dicen, es que usted es más justo, usted tiene más poder, pero el poder y la autoridad ya nos la dio nuestro Dios. Nosotros somos los que no ejercemos esa autoridad que Él nos ha dado. Toda persona, sabiendo del Evangelio, tiene todo el poder y la autoridad, ¿sí? No nada más los pastores, toda persona tiene autoridad, ¿sí? Seguimos, dice, ¿cuáles son algunos beneficios de tener una vida de oración? Dice en Job 22:21, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Así es, miren, lo que nos da a entender este versículo es que nosotros debemos de volver a tener amistad con Dios, porque nos hemos alejado. Entonces nosotros al tener la amistad con Dios vamos a tener paz, porque solo en Él encontramos paz. Yo se los puedo decir, mis queridos hermanos, cuando yo he tenido una aflicción, yo oro a Dios, pero precisamente cuando tenemos un corazón humillado ante Él, Él oye nuestra petición. Entonces es cuando ahí a lo mejor no lo vemos, pero sentimos su presencia, sentimos esa paz que el mundo no conoce,
pero nosotros la conocemos a través de nuestro Señor Jesucristo, y que no lo vemos, pero sabemos que Él está ahí, porque dice su palabra que en momentos de aflicción, Él está ahí con nosotros. A la noche será el llorar, pero a la mañana será el reír, y encontraremos paz y solución a cualquiera de nuestros problemas, obstáculos que se nos presenten en nuestra vida cotidiana. ¿Sí? Dice, cuando tenemos una vida de comunión con Dios a través de la oración, Él nos da la paz. La palabra paz en hebreo es shalom, que significa estar seguro, completo, fortalecido, próspero y tener en abundancia. Uno no puede tener paz sin tener una relación íntima con Dios. La falta de paz viene como resultado de no tener una vida de oración continua con Dios. Así es, miren, el enemigo es lo que quiere robarnos la paz, porque él vino a matar, hurtar y destruir. Pero si nosotros confiamos en Dios verdaderamente y le oramos constantemente, esa paz siempre la vamos a tener, porque el enemigo no nos va a venir a robar esa tranquilidad que Él nos ha dado, porque tenemos que reposar en Él, sentir esa paz que estamos en Él, en su presencia, en su amor, y que Él nos acoge con sus brazos, que Él nos guarda en el hueco de su mano ante cualquier adversidad que el enemigo quiera venir en contra de nosotros. Ahí es cuando encontramos paz, la paz que el enemigo quiere robarnos, ¿sí? Entonces por eso debemos de estar más continuamente en oración, porque solamente ahí es donde encontramos la paz, ¿sí? Si nosotros no estamos orando, siempre cualquier problema siempre nos va a empezar a tambalear, y entonces nos va a empezar a acosar el miedo, y de ahí que viene pues muchas enfermedades, ¿sí? Es lo que el enemigo quiere atraer a cada uno de nosotros. Pero si estamos en completa oración, pidiéndole día a día a Dios, vamos a tener esa paz, ¿sí? Dice, haremos grandes proezas. ¿Qué significa hacer grandes proezas? Significa tener una acción valerosa. ¿Y quién nos la va a dar? Solamente nuestro Dios. Con la ayuda de Dios vamos a tener esa valentía y esa acción valerosa, ¿sí? Dice en Daniel 11:32, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Qué quiere decir lisonjas? Si nosotros llevamos esas lisonjas que quieren decir alabanza, si la alabanza que nosotros demos a nuestro Dios, esa es la que va a seducir a los violadores del pacto. ¿Quiénes son los violadores del pacto? Nuestros enemigos. Por eso es que diariamente nosotros debemos de tener alabanzas en nuestras casas, para alejar al enemigo y que no pueda entrar a nuestra casa. Porque ahí con nuestras alabanzas tendremos esa paz. Las alabanzas nos traen mucha paz, mucho gozo en nuestras vidas y en todos los problemas que tengamos, ¿sí? Para superar los tiempos difíciles que vienen a la tierra, necesitamos audacia. Tener audacia significa tener valor, denuedo, osadia y atrevimiento al hablar o actuar. La audacia no es algo natural, sino sobrenatural, que viene por tener relación con Dios. Aquellos que conocen a Dios íntimamente a través de la oración harán grandes actos de audacia. Ellos harán proezas. ¿Por qué dice que Dios nos dará audacia? La audacia no es algo natural, sino sobrenatural. Y lo sobrenatural solamente nos lo puede dar Dios. Pero ¿en qué nos lo da eso? En que lo conocemos íntimamente y por eso nos da la autoridad y el poder para poder liberar. Él ya nos dio el poder y la autoridad para poder liberar. Por eso es ahí donde nos da la audacia, ¿sí? Dice, ¿cómo desarrollar una vida de oración y comunión con Dios? Arrepintiéndonos por no tener una vida de oración. Tenemos el versículo en Marcos 11, 24, 25 y 26, dice, por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá.
Y cuando estés orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Pues sí, mis hermanos, si nosotros no tenemos esa falta de perdón, nuestras oraciones serán vanas. Por eso es que muchas veces nos preguntamos el por qué no llegan nuestras oraciones, porque estamos orando y orando y no vemos nada. Pero es que es por eso. O sea, primeramente debemos de pedirle al Espíritu Santo que en esa oración que primero nos limpie a nosotros, que nos limpie de todo lo malo, de todas las iniquidades que tenemos, toda falta de perdón. Cuando nosotros seamos limpiados, es cuando verdaderamente nuestras oraciones van a llegar a nuestro Padre, ¿sí? Dice, cuando nos arrepentimos, nos humillamos ante Dios y reconocemos nuestra condición. Necesitamos reconocer que muchas veces hemos actuado dependiendo de nuestra habilidad humana y dejando de lado nuestra relación con Dios. Pues sí, miren, muchas veces la gente cree que todo lo que tiene y que lo hace es por ellos, por sus fuerzas, pero verdaderamente estamos equivocados, porque si no tenemos gracia de Dios y misericordia, porque eso es lo que hemos tenido de Él, misericordia. Sin su misericordia de Él no podremos hacer nada. La gente cree que tiene dinero porque se lo ha ganado por su esfuerzo, pero es mentira, esa es vanidad de vanidades. Todo lo que tenemos y todo lo que somos es gracias a Dios. Sin Dios, verdaderamente nosotros no somos nada. Dice, comenzando a orar y a tener comunión con Dios. El mejor momento para empezar a orar es ahora. Póngase como meta orar durante 1 hora cada día, durante los próximos 6 meses, y verá cómo el poder de la oración se manifestará en su vida. Pues sí, mis queridos hermanos, pues yo los invito, ¿verdad?, a que tengamos más oración con Él, que dispongamos más nuestro corazón, nuestro tiempo hacia con Él, porque muchas veces tenemos tiempo para muchas cosas, menos para Dios. Y Dios nos ha dado todo y debemos de ser agradecidos, ¿sí? Entonces sí, yo les pido que tengamos un poco más de tiempo en oración para con Él, para que podamos tener más íntima relación con Él, lo conozcamos más, porque solamente en la intimidad y en la oración es como lo vamos a conocer más, a través de la oración, ¿sí? Bueno, pues yo les doy gracias, mis hermanos, por esta bendita palabra. Yo quiero hacer una oración por todos ustedes. Yo les pido que cierren sus ojos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, yo te doy gracias por esta palabra, porque sé que fuiste tú, Espíritu Santo, quien se entronó aquí, que no fue palabra de hombre, sino que fue palabra tuya, mi Dios y Señor. Yo te pido, Padre Santo, que mores en los corazones de cada uno de mis hermanos, que nos des más abertura de tu palabra, para que podamos tener una buena relación contigo, que alejes todo lo malo que tengamos en nuestras vidas, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Queremos ser mejor cada día, Señor. Yo te doy gracias por esta bendita palabra. Espero, mis hermanos, que se rema a sus vidas y que haya quedado en sus corazones, entronando de alguna forma. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén y amén.